escuchen esto, Sí, el que estés trabajando en la iglesia, sí. el que tú estés ahí ocupadito, ocupadita dentro de la iglesia, también te puede llevar mucho activismo, te puede llevar a descuidar tu devocional, tu búsqueda personal con el Señor, a manera que, Señor, ahí estás, pero Pero no me estás. estás causando náuseas. Sí, sí. Tus obras. Bienvenidos a otro episodio más de VAPA Podcast, donde estamos aquí aprendiendo más de la palabra y hoy tenemos un invitado especial. ¡Yay! Él es nuestro pastor Misael. Gracias por estarnos aquí acompañando. Un placer tenerte. Gracias por la invitación. Sí, y hoy estaremos estudiando una de las iglesias, podría yo decirla, con una historia de todas las iglesias con la historia más interesante. Pero donde también, vemos la condición de la iglesia, Y una tal igle vez la más difícil de todas, ¿no? sí, por eso la daron al pastor, porque es la más difícil. Hoy no tenemos a Stephanie con nosotros, la extrañamos, le mandamos un saludo, ya podemos verla en los próximos episodios, Así pero, es. vamos y ¿oras, pastor, antes de Sí. iniciar? Padre celestial, te damos Gracias, gracias. Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos das hoy de poder inquirir en tu palabra, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor. Y seas tú guiándonos y hablándonos, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy estamos en Apocalipsis 13 y estamos estudiando Tres. Apocalipsis 3, perdón. Estamos estudiando esta iglesia bastante interesante de la Odisea. Y vamos a estar estudiando hoy tres versículos eh, de Apocalipsis 3 y comenzamos con el 14 y dice, lo voy a leer todos y ya después los vamos desglosando y hablando Ok. un poco de la historia. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, Ujú. palabras duras. Sí. En ninguna otra parte de la palabra se dice que el Señor habló palabras tan drásticas y Eh, duras. empezó intenso. Y bastante, bastante. Y vamos a hablar de esta iglesia un poco. Fue fundada a mediados del siglo tercero por Antíoco el segundo y Ujú. su nombre de la Odisea fue dado en honor a su esposa. Era una ciudad bastante famosa, con una riqueza, eran prósperos, de hecho, se les conocía mucho por la industria, fabricaban, lana, vestiduras, también, industria farmacéutica, que vamos a hablar un poco de eso en nuestro próximo episodio. Pero a pesar de tener una riqueza, podríamos decir, una estabilidad económica, ellos tenían un problema, y es que Ujú. sufrían ellos de agua potable. Oh, Agua sí. para tomar, de tanto tan básico. Entonces, para ellos poder, para poder ellos tener agua, dependían de 2 ciudades vecinas. Al norte tenían a una ciudad que se llama Hierápolis, que era donde una ciudad volcánica, donde se producían aguas termales, Correcto. y ellos agarraban aguas de ahí, donde las ponían mire yo que en unos contenedores como de piedras, pero que al que esa agua pasar por ahí, acumulaba muchos minerales, que Ujú. hacía que les hiciera, daños y les provocaba náuseas. También ellos al sur tenían otra ciudad, la ciudad del que lo conocemos mucho y es muy mencionada en la palabra de Dios Colosas. por Colosas, otra ciudad que de hecho, que antes que la Odisea, porque la Odisea y toda esta área fueron destruidas por un terremoto, 60 años después de Cristo. La competencia a la Odisea era la iglesia de Colosas, una iglesia que también muy productiva, pero que Ujú. nunca se pudo recuperar, hacer la potencia industrial que era la Odisea, nunca pudo hacer la competencia después de ese terremoto. La Odisea tenía, solvencia propia. De hecho, no necesitó ayuda para No recuperarse. necesito ayuda. Ellos fueron, como dijéramos en términos, no necesitó de un pipilón de los que estaban dando. Sí, dijo, La palabra Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Habían ofrecido ellos ayudar a reconstruir esta iglesia y ellos dijeron, no, no, nosotros pues vamos. vamos. Y de hecho un historiador,
escribió, se llama Tácito, escribió, dice, la Odisea surgió de las ruinas por las fuerzas de sus propios recursos y sin ninguna ayuda de nosotros. Dice eso. Ahora, Colosas había un río que pasaba por Colosas que lo ayudaba mucho a su industria Ujú. y ese río daba unas aguas frías y frescas. Pero al llegar a la Odisea, ya estaban otra vez Ya estaban otra vez contaminadas y ya no contaminadas. estaban tan frescas, sino que estaban tibias. So, el problema de la Odisea era el agua potable. Ellos muy ricos, muy afluentes, Pero no tenían innovado aguas frescas. no tenían aguas frescas. Y otro Y detalle interesante que yo encontré acerca de la Odisea es que en el año 62 después de Cristo había una importante colonia compuesta de más de 7,000 judíos judíos, sí, establecidos, sí. este, que inclusive se les había concedido conservar sus derechos y sus propias costumbres, perdón, y según dice los historiadores, ellos convivían con muchos otros grupos étnicos, Ujú, ujú. sin mayores dificultades, y ahí estaban establecidos 7,000 judíos ahí en ese lugar. Sí, y dice que esta iglesia, probablemente nació, eh, en la época de Pablo estuvo en Éfesos, y eso lo podemos leer en Hechos 19:10, y es posible que Epafras. Epafras fue el fundador, lo menciona eso en Colosenses 4:12, y no hay ninguna evidencia de que Pablo visitara esta iglesia, pero sí escribió una carta para ellos, que se menciona en Colosenses 4:16. Es una carta perdida, Correcto. pero sí lo menciona. Dijo eso y van a decir eso, ¿dónde está? Se me perdió el libro en la carta en la Y Biblia. No, esta está Y perdida, no tan pero solo que lo sí. mencionó, sino que, era de conocimiento de la iglesia, Ujú, sabía, es de suponerse por Epafras, porque también tenemos que entender que, la iglesia de Colosas y la iglesia de Laodicea solamente había 15 kilómetros de distancia entre 15 ellas. kilómetros, sí. Entonces, sí o sí, Pablo conocía la iglesia de la Odisea. Y la condición en la que estaban, ¿no? Correcto. Que la ahorita vamos a empezar, pastor, comienza con la 14. Bueno, decimos que inicia con muy intenso, pero hay algo que me llama la atención mucho, que, el apóstol Juan escribe aquí en Apocalipsis y, que empieza hablando, dice: "Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí", y me llama la atención, ¿quién lo hace? He Ujú, aquí el amén, el testigo fiel y fiel y verdadero, verdadero. el principio de la creación de Dios, Amén. dice esto. O sea, Sí. aquí fácil nos está describiendo, que es Jesucristo mandando este mensaje a la iglesia en la Odisea. Y cuando dice: "He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero", eh eh eh, esta expresión subraya fuertemente la fidelidad del Señor Jesucristo en todas sus promesas a través de toda la Biblia son firmes y son inconmovibles. Entonces, Ujú. hay algo que podemos entender que cuando Dios dice algo, cuando Dios pacta algo, va garantizado por su palabra y Amén. eso no va a ponerse, decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son el sí Y sí. y en Amén. él amén. Amén. Cuando Ujú. hablamos de amén es por seguro que va. Entonces, Él es el Dios de verdad. Amén. Él es el Dios y no falla, como lo decía también Isaías. Él es el Dios que nunca miente ni que también nunca se equivoca. Nunca se Y es equivoca. bonito saber que quién te está mandando este mensaje. Alguien que no se te va a equivocar. Ahí te va un mensaje, pero déjame te digo quién te lo está mandando. Exactamente. ¿Sí? El fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero, el amén, el Ajá. que es, que si tal vez nosotros fuéramos infieles, él no puede negarse a sí mismo. Así Él es mismo. fiel. Y también me dice que Él es el principio de la creación. Esto no quiere decir que Jesucristo fue creado. Dice ah, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Amén. Y podemos entender que está refiriéndose a Jesucristo. Versículo 14 dice, y a ese verbo fue hecho carne y vimos Ujú. su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese principio de la creación, está diciendo, desde los principios de la creación, Él ya era el alfa y el omega. Y Ujú. es algo que debemos de entender que lo subraya aquí, que habla
de que cuando hablamos del principio de la creación, habla de una suprema autoridad. La suprema autoridad. En Colosenses 1:15 nos dice y nos habla acerca de ese exactamente, y nos lo describe de esta manera. Colosenses 1:15 dice, Él es, dice, la imagen del Dios invisible. Ujú. Ajá, dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, dice, todas las Todas las cosas, las que cosas. hay en los cielos, las que hay en las tierras, dice, las que hay en las tierras, perdón, visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso me gusta que más adelante dice, y en Él antes de todas las cosas y todas las cosas que en Él subsisten. Dice, y el 18, y en Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo lo que tenga preeminencia. Preeminencia. Y ahora, cuando Apocalipsis usa esta palabra principio como un título divino que identifica que el primero y el El último. último, Ujú. el alfa y la omega, y de la misma manera fue usado también por el profeta Isaías, cuando lo aplicaba a Jehová, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de eso? Que Cristo es la fuente, el Amén. origen de todo lo que existe, como decía Pablo, y, y, y por esa razón en Él se encuentra sentido todas las cosas. Amén. En Amén. Él podemos encontrar sentido en todas las cosas que decía el apóstol Pablo que fueron creadas, visibles o no visibles, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, todas. Cuando me gusta este término, todas las cosas Todas en las Él cosas. fueron creadas. Entonces, Amén. aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos ser de este mundo, pero si no le tenemos a Él, No tenemos. fíjate qué tremendo. Sí, sí. Puedes tener todo. Y esto es lo que encierra el problemita con la iglesia de la Lo Odisea. desea. Sí, sí. Sentían que tenían todo. Sí, y bueno, en el otro episodio, para que nos sintonicen, vamos a estar hablando más a fondo acerca de eso. Ellos sufrían, yo digo, es un sufrimiento de una autosuficiencia. En nosotros depender de las cosas materiales nos da una falsa seguridad, que es muy común. No solamente voy a estar, porque está hablando a estas iglesias, un grupo de creyentes, no le está hablando a personas que no le conocían de Dios. Ellos estamos hablando de un Epafras que fue el que fundó una iglesia. Había una Ujú. iglesia, había un grupo ahí de personas que tú dirás, bueno, esas personas están haciendo la diferencia, pero ¿cómo puedes hacer la diferencia? Si no estás tibio ni frío, no estás ni frío, Es, perdón, es ni ni caliente. caliente. Estamos Ujú. hablando de una iglesia, no estamos hablando de la comunidad en la Odisea. Está dirigida A una este iglesia. mensaje a la iglesia. O sea, podemos entender que la comunidad estaba bien, Sí, pero también lo que nos está diciendo es que los hermanos de la iglesia les iba bien sí, va muy y bien. eran también autosuficientes. Autosuficientes. Si yo fuera el pastor de ellos, estuviera contento con los diezmos de ellos. Con Pero, la ofrenda de ellos, sí. había, o sea, que no solamente estaban, no tan solo eso, sino que también el mismo sentir estaba siendo influenciada la iglesia, de lo que había de esa autosuficiencia. Nosotros podemos solos, nosotros nos levantamos de donde se cayó todo con el terremoto, nos levantamos solitos y no necesitamos de nadie. Ese era Exactamente. principalmente el problema que estaba teniendo la iglesia, nos dice. Sí, y en el 15 muy interesante, como nos dicen todas las otras iglesias, el Señor lo sabe todo, y dice y habla, yo conozco tus obras, porque Él conoce las obras. Dice que ni eres frío y ni caliente. Y usa esto en términos, por lo que ellos sufrían, ¿no? Del Sí. agua potable, entonces dice, porque no puedes tú tener ni agua fría de Colosas, ni puedes tener el agua caliente que viene de Herápolis, sino que cuando llega a ti, es Ujú. tibia, porque no la puedes mantener tú, ni fría ni Correcto. caliente. Y cuando dice: "Yo conozco tus obras", a algunos pueden decir: "Bueno, pero, no conoces mi corazón". Son El Señor decía, Mateo capítulo 7: "Por sus frutos los conoceréis". De lo que hay en mi corazón, eso es lo que se va a externar. Y exactamente. algo el mensaje es: "Conozco tus obras". Ujú. En otras palabras, te he estado mirando, Te he estado te he viendo. estado Sí, viendo cómo te estás manejando. sí, sí, Eh, sí, y en este caso, Cristo reprocha a esta iglesia que dice: "No eran ni frío ujú, ni caliente". A mí me puso a pensar eso. sí, A mí me puso a pensar eso porque, o sea, ¿Dios me quiere frío o me quiere caliente o qué? No, lo que estaba reprochando Dios era la indiferencia que había en esa gente. sí. Y cuando leí este versículo y siendo aquí transparentes y pensaba yo las veces cuando yo estaba tibia,
cuando en esos momentos pasé por esa indiferencia, donde me daba lo mismo si iba a la iglesia un domingo, si fallaba uno, si fallaba dos, porque habían otras cosas más importantes en mi vida, a mi padecer, que eran más importantes que de ir a la iglesia, o de hacer algo, o de orar, o de leer la palabra. Entonces viene, uno piensa de que esa tibieza es que va a llegar así, eh, de un solo vas a No, estar es tibio. paulatino. Es paulatinamente, vas haciendo cosas que antes, cuando estabas en ese primer amor, en ese primer amor de que nos habla en Éfesos, ¿no? Cuando le habla a esta iglesia, cuando estás en primer amor, o sea, tú tienes que venir y tienes que ser como una balanza, y tú tienes que ir y comparar, no, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo estaba en fuego, Sí. estaba listo, estaba esto, pero después llega, me da lo mismo si voy, no voy, si hago, no hago. Y a mí me pone a pensar mucho, acerca de cómo cuando dices tú: "Hoy, hoy tenemos esto, antes no lo tenía, y ahora ya pudimos lograr comprar esto, comprar esta casa, comprar aquel carro", lo que es X, y empezamos a decir: "Las bendiciones del Señor", y y yo sé que Dios nos va a dar lo que necesitamos y Dios va a proveer, pero Sí. cuando eso está siendo el motivador para que yo me empiece a desanimar, cuando empiece a Ujú, decir: "No, pues ya, no pasa nada si este domingo no voy". Además, hoy puedo salir de viaje, hoy puedo irme a la playa. Yo creo que Dios no le va a enojar que me vaya con mi ujú, familia. ujú. Y tal vez no tiene de malo, pero si eso está empezando a crecer un sentido de De desánimo, de indiferencia. indiferencia, una Correcto. indiferencia. Y el Señor viene aquí y dice, porque ni eres frío ni caliente, ojalá, dice el Señor. El Señor y lo hace como una, en inglés dice, I wish. Hay un Ujú. deseo del Señor. Mi deseo para ti es que seas frío o seas caliente. ¿Cómo quisiera que te hicieras por un lado o para otro? Le O para dices. otro, porque yo no puedo hacer nada con un tibio, porque al frío, pues digo yo, Señor, si estoy frío, digo yo, Señor, úsame o condéname de una forma, pero que yo no puedo estar, o sea, póngase a pensar, Sí, 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 una como el contraste que encontrábamos en la iglesia en Éfeso y en Tiatira. Éfeso, los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Decía: "Has perdido tu primer amor". ujú, Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error el error de doctrinal. nada, sí, Y en la Odisea, sí, ni amaban ni ni odiaban, odiaban. ni odiaban, Eso sí, está terrible. terrible, Y que el sí, Señor nos ayude, porque como dices tú, no es de que nunca hemos estado ahí. sí, claro, Y por la gracia y la misericordia del Señor que, nos ha hecho despertar. Tal vez no un mensaje como este, porque este mensaje sí, está eso está fuerte, fuerte, pero, gracias que el Señor en su misericordia ujú, nos ha usado algo para que despertemos y volvamos a ese primer amor, ujú, o nos deshagamos de esa indiferencia a lo espiritual, esa indiferencia a escudriñar más su palabra, porque a veces también puede pasar. sí, sí. Ay, no, qué aburrido otra vez estar estudiando. O no solamente escudriñar la palabra, vamos así, algo tan, decimos nosotros, sí, Señor, amo a Dios, pero ¿amas al hermano? O sea, te es indiferente. Si saludas a un hermano, te valió si un hermano está en una dificultad, tú dices, es una tibieza, porque ¿cómo puede ser el Sí, amor de Dios estar en ti y tú no correcto. ser indiferente? Veamos lo que dicen las otras iglesias, ¿no? Que amaban al Señor, pero no Sí, amaban a las personas. O sea, sí, no puede ser. El no Señor viene es y las reprende. Entonces, si el amor pasa, los frutos, por los frutos los conocerás. Si Dios está en tu corazón, vas a mostrar ese amor con nuestros hermanos, vas a mostrar correcto. ese deseo de estar ahí, de convivir con ellos, de participar, de practicar, de ser exactamente ser la iglesia, que es eso lo que es, ¿no? Cuando venimos todos esos domingos a esta comunidad a sentir ese calorcito de hermanos. Y tener Hambre. esa hambre. Yo creo que, todos hemos experimentado a veces que tienes: "Ay, cómo tengo ganas de una ensalada". Qué bueno que tengas una ensalada, que tengas ganas de una ensalada. Malo cuando tienes ganas de unas chuletas, ¿no? Y todo Sí, eso, sí. pero cuando lo que tu hambre determina hacia dónde estás yendo, ¿Hacia dónde ¿right? estás yendo? Sí. Tu hambre determina hacia qué lado te vas a ver. Ujú. Si se me Yeah, antojan unas that's tortillas good. de harina, es Yeah. porque muy pronto me van a ver más gordito. Sí, that's Pero good. si se me está antojando una ensalada, es porque estoy sometiendo mi cuerpo Ujú, y ujú. que quiero llegar a un punto donde, voy a estar mejor salud.
Exacto, igualmente lo espiritual. exacto. ¿Qué se te está antojando? Antojando, Para tú que wow. estás viendo este podcast y empezaste a ver, ay, de la Biblia, no, déjalo, lo paso. Mejor me uno que cuente chistes. ¿Qué te está pidiendo tu espíritu? Wow, that was good. That was very good. Entonces el Señor aquí en un deseo dice que si fueres frío o caliente en el 16. ¿Quieres leer el 16 paso? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Qué feo. Ouch. Qué feo. Y te vomitaré, porque el Señor también les hace referencia, ¿no? Lo que el agua tibia, Ajá. contaminada, Ellos sabían le sentir esas provocaba a náuseas. ellos. Ellos sabían, esas náuseas que tú sientes por esas aguas contaminadas es lo que yo siento cuando pienso en ti y en tus obras. O sea, porque no estamos, que dice, yo conozco tus obras, o sea, está hablando de las obras. No es que el Señor, oh, el Señor, el Dios de amor, no, que cómo es que decir que va a vomitar? No, el Señor dice, tus obras, tu comportamiento, cómo estás tratando a tus hermanos, lo que tú, o sea, el trato que me estás dando a mí. Pero nosotros pensamos, o sea, no, no es a Dios, o sea, no, yo te sigo amando, Señor. Y tú dices, sí, pero ¿quieres estar cerca de mí? Yo digo, Señor, ¿cómo voy a yo a enfriarme o estar tibia, Señor, si yo estoy cerca de ti? Ujú, No, es imposible que te es vas a imposible. enfriar, te vas a enfriar. Entonces, porque ha habido una tibiez, porque te estás alejando de Él. Ahora, hay situaciones que nos pueden llevar a como la iglesia de la Odisea, que la amenaza es latente. Dice, hey, el Señor les dice que los iba a vomitar de su. Estoy a punto de vomitarte, me imagino que le dije, estoy a punto de vomitarte. Y a veces también, muchas de las veces, yo meditaba en esto, el mismo activismo en la iglesia me puede llevar a mostrar indiferencia a las cosas espirituales. Escuchen esto, Sí, el que estés trabajando en la iglesia, sí, el que tú estés ahí ocupadito, ocupadita dentro de la iglesia, también te puede llevar mucho activismo, te puede llevar a descuidar tu devocional, tu búsqueda personal con el Señor, a manera que, Señor, ahí estás, pero pero no me estás. estás causando náuseas, Sí, sí, tus obras. tus, Tus obras, tus obras. porque la motivación no está en el lugar Sí, correcto. Nuestras porque, motivación siempre deben estar enfocadas en Él. Él siempre siendo el centro, donde se originen, donde se tomen partida todas las cosas. Tiene que ser con Él en y, y, mente. y eso es un llamado en general, porque no tan solo oh, esto es para los hermanos que andan ahí todos tibios. El pastor no, no, el pastor también. Tú puedes predicar muy bien, pastor, pero te estás enfocando mucho en cómo predicas, pero has descuidado nuestra relación. Sí. Y esto es lo que a mí hablaba estos versículos. ¿Seré yo el causante de las náuseas de mi Señor? Mm, ¿Seré yo el que estoy causando que el Señor tenga náuseas, que estoy a punto de vomitarte, que serán mis obras o mis ideas mis también? Y ideas, no mis son mi actitudes, orgullo, mi indiferencia mis a que actitudes. sea el Señor obrando en mí Sí, y no mis ideas, y no sea la mis palabra de ideas. Dios obrando en nosotros. Sí, sí. Y el Señor, bueno, en su gran amor, su gran misericordia, uno podría decir, o el Señor ya había condenado esta iglesia. No, el Señor les está dando una oportunidad a cada Ujú, uno de ellos y más adelante les da la razón por la cual Él les habla tan fuertemente, como el Señor, como nosotros, como buenos padres, buenas madres, reprendemos a nuestros hijos porque queremos lo mejor para ellos. sí, El Señor siempre en su amor, en su misericordia, con todas esta iglesia, y no hace la diferencia con esta iglesia de la Odisea, a todas les da un, un aviso. Les dice, estoy viendo lo que están haciendo, esto es lo que tienen que corregir, y si no los corrigen, esto es lo que va a suceder. de hecho el mensaje era para eso, para un, hey, despierta. Y, Despierta. pero hemos encontrado porque las he estado siguiendo a través de esto. Esta es la más terrible, creo yo. Sí, Esto es lo la que más Dios manda difícil. un mensaje fuerte, como cuando le dice, estoy a punto de vomitarte. No O sea, encontró nada o bueno en haces ellas. algo o haces algo. Sí, sí, sí. Y tremendo, porque ¿cómo te preguntarás se refleja o cómo me voy a dar cuenta que estoy tibio? Bueno, se refleja con indiferencia a las cuestiones espirituales. La persona ya no se preocupa por la enseñanza bíblica, no le Enseñanza bíblica. importa si hay errores doctrinales, tampoco se preocupa por combatirlos. Falta de compromiso
por la obra del Señor. sí. Falta de compromiso, a veces decimos: "Ay, no, qué aburrido mi iglesia", y andas viendo otras iglesias porque no quieres comprometerte. Sí, sí, sí. Y encuentras, errores en la que tú estás. Otra de esas cosas, lo que mencioné anteriormente, y eso lo digo como algo personal, donde yo veo donde algo está mal o algo que necesito ponerle atención, es el convivir con mis hermanos. Yo mantengo mucho eso de que por lo menos una llamada, 2 llamadas Ujú, a mis hermanas durante la semana, porque eso cuando tú eres indiferente a eso, a tus hermanos, a los que dices que amas, es porque algo está mal. Y eso debería ser para nosotros, para cada uno de nosotros, como una pauta, ¿no? Que haga como un termómetro que esté ahí midiendo, aparte de las cosas que ya se mencionaron ahorita, pero esa es otra, el no y querer convivir con los santos, o sea, no no, querer y aparte, y convivir. también como creyentes, este, empieza a perder, el sabor. Dice la Sí, Biblia que somos la sal de la tierra. sí, Y sí. de repente el creyente, pues tenemos que ser sal, pero llegas a un punto donde te confundes con el mundo Ujú. y se perdió el saborcito ese que tenemos que dar, Sí, sí, que sí, somos la sal, y tampoco actuamos como la luz que debemos ser para ese mundo en tinieblas. sí. Entonces, esas son eh, cositas que te van a estar diciendo: hey, te estás poniendo tibio, Exacto, te exacto. estás acomodando. Y no solamente tiene que ser que porque te va muy bien en la vida, que tienes bienes materiales. Hay situaciones a veces que nos llevan a empezar a actuar, de una manera indiferente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Entonces, al final, yo creo que dicen que el mal aliento, todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Menos el que lo Lo tiene, mismo pasa con la tibieza con la espiritual. tibieza. No te das cuenta, pero te miras ya como un cristiano sin entrega, sin una entrega verdadera, hipócrita, falso, mezclado con el materialismo. Con el materialismo. Y lo que, da es una arrogancia Ujú. espiritual, porque si vemos en todas las iglesias, solamente había una, si no me equivoco, que ellos tenían una cadencia, monetaria, o decir material. Todas las iglesias eran muy bendecidas, es decir, tenían recursos. No, el problema no eran los recursos, el Mm, problema es lo que los recursos estaban haciendo en la vida de ellos. Porque Colosenses tenía, muchos problemas de los que estaban viniendo, las doctrinas que se estaban filtrando en la Odisea, sí, pero hacían más daño en la Odisea porque tenían dinero y no en Colosas. y es que ese era el problema, y el problema, que nosotros debemos, tener en cuenta, no se estaban dando cuenta por su comodidad, tal vez Exacto, su económica, arrogancia, material, sí, provocaba esa su arrogancia, decíamos. autosuficiencia. Eso, su autosuficiencia los llevó a crear esa tibieza y esa náuseas en el Señor, que dice: Del "¿Sabes qué? Señor. Te quiero vomitar". Lo que el Señor quiere es que vivamos una vida dependiendo de Él, así como Él Correcto. depende del Padre, hasta el final dependió de Él, de nosotros Ujú. vivir una vida completamente sometidas a Él en Y todas las áreas. y que el Señor nos ayude y a estar siempre humildes, no importa. Yo soy de los que pienso que el Señor te va a dar lo necesario para Amén. cumplir su propósito en tu Así vida. es, amén. Si yo necesito un jet privado, a lo mejor me lo va a dar para cumplir su propósito. No para mi vanagloria ni para mis gustos. Entonces, Exactamente, sí. lo que sea que Dios te dé, que eso no te haga perder el piso, Amén, que podamos entender, todo lo que yo tengo le pertenece a Él y es para su gloria. amén, amén, Entonces, que el Señor nos ayude a mantener esa humildad, amén, que amén. nada Nada nos nada nos pertenece. pertenece. Y otra de las cosas que me recuerdo que Jesucristo dice: sin mí Nada nada podemos podéis hacer. hacer. Amén. Que podamos entender que lo necesitamos todo el tiempo y para todo. Amén. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero, Apenas empezamos. espero lo hayan, disfrutado y haya sido de mucha bendición, al igual que ha sido para nosotros. Los esperamos aquí en 2 semanas, donde continuamos este estudio acerca de la Odisea, que todavía falta bastante, donde el Señor Así sigue es. hablando fuertemente. Y gracias a Dios por estas palabras. Gracias al Señor, porque el Señor, nos deja saber una vez más. Esto es nada más muestra de su amor
Y yo Así así lo es. tomo. Gracias, Señor. Gracias por la carta que escribiste a la Odisea, que ahora yo la puedo poner y aplicar a mi vida también. Sí, y de que su palabra es fiel y verdadera y que no pasa de moda. Amén. Eso no es para la odisea, es Ujú. para mí, es Para para mí, mí el día de hoy. exactamente. Hoy yo tengo la oportunidad de estudiar esto, Sí, entonces el Señor está hablando a mi vida. Y exactamente. esperemos que hable a tu vida también y esperemos te mantengas conectado esperando el próximo episodio. Amén, amén. Gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Nos despides en oración? Sí. Gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Wow, Señor, qué palabra tan tremenda, Señor, que tú hablas a nuestros corazones, Señora. Poder mantenernos, Señor, siempre buscando tu rostro y esa Amén, dependencia, Señor. Señor, de estar siempre mantenidos, Señor, buscando tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada situación de nuestra vida, Señor, en cada reto, Señor, aún en cada tentación, Padre Celestial, a poder correr a ti. Amén. Que esa sea nuestra resolución, correr Sí, siempre a ti, Señor. Señor, y seas tú nuestro refugio, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir, Señor, caminando en tu camino. En el En el nombre de nombre de Cristo Cristo Jesús se lo Jesús. pedimos. Amén. 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 Muchísimas gracias. Dios les Bendiciones. bendiga.